¿Ven el Power, chicos? Sí, profe. Se ve, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, voy a empezar entonces la clase de hoy, que es selladores de fosas y fisuras. Un tema muy importante, el último de los trabajos prácticos sería, que vamos a tratar en esta serie de teóricos, que hablábamos de los prácticos. Me voy a presentar entonces, soy la profesora Silvia Pérez, y el tema de hoy entonces, selladores de fosas y fisuras, que corresponde al eje temático número 5. Bueno, la ontología actual lo que pretende es realizar prevención en todas las disciplinas y aparte en todos los factores etiológicos que alteran la salud bucal y sobre todo en los factores etiológicos de la caries dental. Hoy entonces dije que bueno, vamos a hablar de un tema muy importante que es selladores de fosas y fisuras. ¿Qué pretendemos nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo primordial? Primeramente que ustedes conozcan la técnica de los selladores de fosas y fisuras. También pretendemos que ustedes sepan diferenciar qué es un surco profundo o la diferencia entre un surco profundo, un surco con caries y un surco remineralizado. También pretendemos que ustedes sepan que al eliminar o al controlar los nichos ecológicos, entonces se produce un refuerzo del huésped mediante la colocación de los selladores de fosas y fisuras. Les dije que conozcan los pasos de la técnica, además que conozcan los distintos tipos de selladores que existen en el comercio. En la clase anterior y en la clase de flúor sistémico, ustedes vieron que las maneras o los modos de tener medidas preventivas referentes al huésped era con la aplicación de flúor, ya sea en su forma tópica o sistémica, y la otra es a través de los selladores de fosas y fisuras, que son superficies de riesgo, superficies de riesgo cariogénico. La fórmula, digamos, selladores de fosas y fisuras más flúor, es una fórmula que nos asegura una disminución en la prevalencia de caries dental. Bueno, primeramente tendríamos que saber qué son las fisuras dentales, y estas son invaginaciones o hendiduras múltiples que conforman la anatomía de la superficie oclusal de las piezas dentarias. Ustedes saben que esta superficie tiene atractuosidades que hacen que sea muy retentiva. Si vemos en un corte sagital, las fosas y fisuras pueden tener distintas formas. Pueden tener forma de U, forma de D, una forma de Y o de gota, y también una forma de T. Diferentes porcentajes ustedes ven, pero lo que nos interesaría acá es saber que en este tipo de fosas que tenemos, y de superficie oclusal, perdón, esta es la forma de la superficie oclusal, esta va a ser una zona de autolimpieza. En la forma de B es retentiva, y esta es en la que mayor porcentaje se presenta. Después, en forma de gota, que es muy retentiva, y aquí fíjense, va a ser muy difícil la higiene bucal, y en forma de T. Esa es la forma en que pueden encontrarse la morfología de las fosas y fisuras. También, si nosotros en este momento pensáramos en las superficies oclusales de la cavidad bucal, veríamos que tenemos un predominio de superficies oclusales. Tenemos 5, 10, 15, 20, 25 superficies, 10, 20 superficies oclusales, perdón, con respecto a las superficies o las bordes incisales de las piezas dentarias. Es decir, hay un predominio de superficies oclusales que son retentivas. Entonces,
Es por ello que el 75 al 80% de las caries se presentan en las caras oclusales de los dientes permanentes jóvenes, y la razón principal de esta prevalencia se debe a la morfología, que es lo que estábamos diciendo, a la forma que tienen. Las superficies oclusales de los primeros molares permanentes son las más susceptibles de caries, sobre todo también porque son los primeros dientes en erupcionar y las que más anfractuosidades presentan en su superficie. Bueno, estábamos viendo entonces que estas superficies son retentivas de biofilm dental, favorecen la retención y disponibilidad del sustrato cariogénico y dificultan la higiene de la fisura, justamente por esa morfología que poseen. En estas superficies el cepillado se hace muy dificultoso. Son áreas muy retentivas, las cerdas del cepillo no pueden penetrar más de 0,25 milímetros, entonces existen zonas críticas, como es el fondo de una fisura, donde no recibe la acción del cepillado, la acción de las cerdas del cepillo. Entonces, una desventaja ya es aquí la higiene. Y otra cosa, fíjense todos los surcos que tiene un molar. Por ejemplo, con respecto a la respuesta, que puedan tener las superficies oclusales a la remineralización, con respecto a una superficie libre, ¿se acuerdan que cuando hacían la topicación con flúor y en esta zona, por ejemplo, había una mancha blanca, al colocar flúor tópico, ¿se acuerdan? El flúor de las 40 noches, esa mancha se puede remineralizar. No sucede lo mismo en estas superficies donde estas fisuras actúan como zonas inaccesibles para esa acción. Aparte, la misma dirección de los prismas, el esmalte, hace que si hay una zona de desmineralización, rápidamente progrese hacia la dentina. Eso es en cuanto a la respuesta de las superficies oclusales a la remineralización. Por lo tanto, y viendo todas estas desventajas que tienen, entonces tenemos una técnica al alcance de todos, que es la técnica del sellado de las fosas y fisuras, que tiene por objetivo producir la modificación morfológica del huésped por medio de la introducción y permanencia de una resina adhesiva fluida dentro de las fosas oclusales y las fisuras profundas, que habíamos dicho que son áreas de riesgo cariogénico. Entonces, este concepto engloba, en un concepto ustedes saben que se tiene que englobar brevemente de qué trataría la técnica. Fíjense, se modifica la morfología del huésped, hablamos que es la introducción de una resina en estado fluido en esas fosas y fisuras profundas. Si hablamos un poquito de los antecedentes históricos, esto no es más que una evolución de la filosofía preventiva. Desde hace muchos años, muchos autores se preocuparon de estas fosas, ya visualizaron esta dificultad de la higiene. Por ejemplo, Black hablaba de extensión preventiva o extensión por prevención. Y así habla llevar los bordes cabo superficial de las preparaciones cavitarias hasta la zona de autolimpieza, aunque esto significaba muchas veces la eliminación de tejido sano. En 1923, Haidt habla de odontotomía profiláctica, que es la eliminación de las fisuras o de las zonas retentivas por medio de una fresita redonda pequeña. Otros autores, como Haupt, hablan de una remineralización por medio de sustancias con soluciones de nitrato de plata. Impregnaban esa zona oclusal con nitrato de plata para remineralizar y evitar así el desmoronamiento del esmalte. Las resinas acrílicas son introducidas por Bonnecourt en el año 1955, quien es el que descubre que estas resinas se unen al esmalte, que tienen la propiedad, ¿no es cierto?, de unirse al esmalte. El primer sellador de fotopolimerización aparece en el año 1971 y es el Nubacil.
con el que se trabaja con luz ultravioleta. Después tenemos la resina que utilizan el BIS GMA o Bixma en 1972, y también se introduce la utilización de ionómeros vítreos en el año 1988, que aún está en estudio, y también está en estudio la eficacia de los ionómeros vítreos como selladores de fosas y fisuras, porque aquí lo que nos interesa es que tenga fluidez y retención. Y los ionómeros, con respecto a su utilización como selladores, no tienen esta propiedad. Bueno, el fundamento. Ustedes, cuando habíamos hablado de inactivación de caries, se acuerdan que también tenía su fundamento, ¿eh? Recuerdan que era bajar los niveles de infección a niveles compatibles con salud. Todas las aplicaciones de un material o de una técnica tienen que tener un fundamento. En este caso es la modificación morfológica del huésped. ¿Pero qué parte? Serían las áreas de riesgo cariogénico, que son los surcos profundos, transformando la superficie o una superficie que es retentiva en una zona de autolimpieza. Para también disminuir el riesgo, en este caso sería riesgo cariogénico. ¿Se acuerdan cuando hablamos de caracterización del paciente? Cuando hablábamos de los indicadores dentarios, entre los indicadores dentarios estaban la presencia de surcos profundos. Son indicadores de riesgo cariogénico. ¿Cuáles son los efectos preventivos que vamos a tener o los beneficios de utilizar un sellador? Primeramente, es obturar mecánicamente las fosas y fisuras con una resina fluida y resistente a los ácidos. Silvia, discúlpame, sé que hay alguien que tiene abierto el micrófono y se escucha con mucha interferencia. Vamos, no sé. Bueno, le decimos que ponga más. Micrófono, Silvia. ¿Qué? Que cierren todos los micrófonos, vos no va a tener. ¿Está? Bueno, sellar, ¿qué significa sellar? Es obturar o cerrar herméticamente algo. En este caso va a ser las fosas y las fisuras. ¿Qué otra cosa vamos a tratar de lograr cuando colocamos nuestros selladores? Suprimir el hábitat de los Streptococcus mutans y otros microorganismos acidógenos y acidúricos. Al obturar con un sellador, ¿qué pasa? Los microorganismos no van a recibir sus nutrientes y por ende, al no recibir los nutrientes, no pueden continuar con su metabolismo, es decir, que no van a tener su acción de acidógena o acidúrica. No pueden, en este caso, cuando se coloca un sellador, no forman ni pueden vivir ya en su medio, que es ácido. Otro de los efectos, facilita la higiene de las fisuras mediante métodos físicos como el cepillado dental. Es lo que hablábamos recientemente cuando les mostraba la imagen del cepillado, que al obturar la fisura, al colocar el sellador, se transforma de una superficie retentiva en una zona de autolimpieza, facilitando el cepillado dental o la acción de las cerdas del cepillo. Y otra de las ventajas es la reducción de la caries. Un año después de la aplicación del sellador se produce una reducción de las caries en un 80% de los casos. Fíjense la importancia que tiene. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de un sellador? Primeramente, vamos a ver, son fosas y surcos profundos de premolares y molares permanentes. También en los molares primarios completamente erupcionados. Otra de las indicaciones son las fosas palatinas de incisivos superiores y los surcos vestibulares de los molares. Dentro de las indicaciones no convencionales tenemos superficies restauradas de compósito o amalgama
Es decir, se hace la restauración y luego se coloca un sellador para eliminar la posibilidad de filtraciones entre la resina o la amalgama y la pieza dentaria. Cúspides accesorias de molares e incisivos. Fíjense, existen piezas dentarias que pueden tener cúspides accesorias, como en este caso del molar o del incisivo, donde acá se forma una pequeña fisura o un pequeño surco, que cuando estos surcos son pronunciados, también se transforman en áreas retentivas. Entonces, hay que sellarlos. ¿Qué otro caso? Surcos de dientes geminados o fusionados. Ustedes saben que la geminación es una anomalía dentaria por la cual el germen dentario se divide en dos, quedando una zona de invaginación, una hendidura, un surco, que tiene la apariencia acá como que hay dos coronas, pero en esta zona de surco, si es muy profundo, se puede producir una caries. Entonces, surcos de dientes geminados o fusionados también es una indicación no convencional para colocar selladores de fosas y fisuras. Está. Pacientes con alto riesgo de caries dental y luego de la aplicación de cariostáticos. También hay otra indicación que es pacientes con serostomía. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen disminuida la secreción salival. Al tener disminuida la secreción salival, ¿qué pasa? No se produce el barrido mecánico o la autolimpieza, entonces tienen mucho riesgo de tener caries. Entonces, en este tipo de pacientes también está indicado. Pacientes también portadores de ortodoncia, en muchos casos también se coloca, porque aquí la higiene, debido a la aparatología, se torna dificultosa. Entonces también por eso es importante sellar previamente los molares, sobre todo, que es la zona donde se colocan bandas en nuestros casos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? O cuándo no vamos a usar un sellador. Esta es una técnica que para que tenga éxito se requiere de un aislamiento absoluto de la pieza dentaria. Entonces, cuando la pieza dentaria no se puede, en esa pieza dentaria no se puede realizar el aislamiento absoluto, está contraindicado realizar. Fíjense, acá tenemos que colocar un clamp, la goma dique, y fíjense, esta es una pieza dentaria que no ha completado su erupción, entonces fíjense que esta grapa o clamp muy difícilmente adapte en esta zona cervical, y menos acá. O sea, si yo coloco en esta pieza dentaria un sellador, ¿qué hago? Una iatrogenia, porque yo coloco acá y acá no va a llegar el sellador, porque está esta lengüeta gingival. Entonces, esta zona, que en este caso se puede todavía recibir el cepillado, acá se transforma en una zona retentiva. Entonces, aquí está contraindicado el uso de los selladores. En presencia de caries proximales, o sea, sería en esta zona donde involucra también a la larga las fosas y las fisuras. Y también en molares primarios próximo a exfoliar. ¿Qué quiere decir esto? Un molar que tiene movilidad, porque va a exfoliar, entonces tampoco hay que colocar en ese caso un sellador. Vimos las indicaciones convencionales, las no convencionales, las contraindicaciones, y ahora vamos a ver que para colocar un sellador también existe un momento oportuno. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños o adolescentes que tengan entre 6 y 8 años y entre 11 y 13 años, son pacientes que tienen alto riesgo de caries, porque son, en este caso, por ejemplo, entre 6 y 8 años, cuando hay que sellar los primeros molares permanentes, o entre 11 y 13 años para sellar premolares y segundos molares, las piezas dentarias recién erupcionadas, ¿qué pasa? No están totalmente, no son maduras, entonces
son más proclives a tener caries. Entonces, ¿cuál es el momento oportuno? En molares primarios, cuando las piezas dentarias tienen riesgo de caries. Entre los 6 y 8 años, que sería la primera fase, donde vamos a sellar los primeros molares permanentes, entre los 11 y 13 años, para sellar los premolares. Muy bien, entonces vimos ya las características de las fosas y fisuras, cómo se pueden presentar. Ahora entonces estaríamos en condiciones de cómo vamos a realizar el diagnóstico de un surco profundo. Que en un principio hay que ir agudizando, calibrando la visión para poder diagnosticar o hacer el diagnóstico diferencial entre un surco profundo, un surco con caries y un surco remineralizado. Existen muchos métodos para diagnosticar un surco profundo. Pero ¿qué pasa? Existe, por ejemplo, la transiluminación, incluso se sacan en muchos casos radiografías, láser también, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ver cuál es el más conveniente y lo que tenemos al alcance de la mano. Nosotros nos valemos para eso de la inspección visual, del campo limpio, seco, tiene que estar con un aislamiento relativo, con rollos, el aislamiento relativo, recuerden cómo se hacía, con rollos de algodón por vestibular, por lingual, con un eyector de saliva. Previamente se hace la limpieza con una brochita montada en micromotor y contraángulo, se hace bien la limpieza del surco, se lava, se seca, se hace el aislamiento relativo y ahí estamos en condiciones de observar el surco. ¿Qué vamos a observar? El color, los bordes, la presencia o no de socavado. Y dijimos que el diagnóstico diferencial lo hacíamos entre surco profundo, surco con caries y surco remineralizado. Entonces, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar si en el caso, por ejemplo, del surco profundo no hay cambio de color, los bordes son lisos, no hay socavado, y si hacemos un examen radiográfico, ¿qué pasa? Este examen, el examen radiográfico nos da una imagen, no hay radiolucidez, es decir, una imagen negativa. Si tenemos un surco con caries, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? En cuanto al color, porque presenta un color blanco, es opaco. En algunos casos se puede presentar como en una zona oscura, es translúcido. ¿A quién nos hace acordar este aspecto? Algo que veíamos en las superficies vestibulares, que es la mancha blanca, porque aquí hay una zona de desmineralización. Y también puede presentar una aureola, entonces, blanca o gris. Este es el surco con caries. El surco remineralizado, ¿qué va a presentar? Un cambio de color, es color oscuro, los bordes también son lisos, aquí no presenta socavado y es negativo al examen radiográfico, es decir, no presenta imagen radiolúcida. En cambio, si en el surco con caries hacemos un examen radiográfico, nos vamos a encontrar con una imagen radiolúcida. Entonces, aquí vamos a poder ver entonces bien todos los criterios y las características de cada uno de los surcos para hacer correctamente nuestro diagnóstico. Los criterios que vamos a tener en cuenta, entonces, el color, cuando es el surco profundo, no hay cambio de color, el aspecto es liso, los bordes del surco no presentan socavado y el examen radiográfico no hay imagen. Repasamos un poquito cómo era el surco con caries, blanco, opaco, en algunos casos se presenta con bordes oscuros y con pérdida de translucidez. En cambio, con respecto al color, el surco remineralizado es oscuro, producto de esa remineralización del tejido. El aspecto del surco con caries es rugoso.
En cambio, el surco remineralizado es liso. En el surco con caries siempre hay socavado, aureola gris o blanca. En cambio, en el surco remineralizado no presenta socavado ni aureola gris o blanca. Al examen radiográfico, el surco con caries va a ser positivo, es decir, hay una lesión radiolúcida, y en el surco remineralizado la imagen es negativa, no hay lesión o sin lesión radiolúcida. Este es el diagnóstico, o sea, uno de los objetivos de nuestros es que ustedes sepan diferenciar un surco profundo entre un surco con caries y la diferencia con un surco remineralizado. En el caso que, o sea, estamos haciendo el diagnóstico, nosotros queremos trabajar sobre, la técnica nuestra la vamos a aplicar en un surco profundo. Entonces, una vez que nosotros ya descartamos que no es un surco con caries y no es un surco remineralizado, recién ahí podemos utilizar, si tenemos duda de la profundidad de ese surco, vamos a utilizar un instrumento que se llama explorador número 5 de Jufredi, que es un instrumento doble con un extremo calibrado en 0,5 milímetros y una punta sumamente aguda que cada vez se está tratando de usarlo menos porque en algunas lesiones incipientes, o sea, de mancha blanca, produce un desmoronamiento de la pared. Entonces, en caso de duda se usa el explorador, pero ya tenemos que tener la certeza y haber descartado que no es surco con caries ni surco remineralizado. ¿Por qué vamos a hacer esto? Fíjense, cuando nosotros hacemos el examen, fíjense, cuando comienza una caries, recuerden que la caries de fosas y fisuras comienza en las paredes de la fisura. Aquí hay una imagen mayor, y esto también nos hace recordar a la presencia o las características de una mancha blanca. Y vamos a lo microscópico, ustedes recuerdan que teníamos una zona superficial, el cuerpo de la lesión, donde aquí había una zona muy porosa, debilitada, desmineralizada. Recuerden que a esta zona se le llamaba la zona crítica subsuperficial. Y un borde tenemos que es la zona oscura y después la zona translúcida. En síntesis, lo que a mí me interesa saber es que debajo de esta zona aparentemente sana superficial hay una zona muy desmineralizada. Si yo coloco con fuerza, o sea, con cierta presión, un explorador, desmorono esta pared. Entonces, ¿cómo va a ser mi examen con este explorador de Jufredi? Repito, cuando ya casi tengo la certeza de que estoy ante un surco profundo, vamos a hacer un examen que va a ser similar a un sondaje, muy suave, sin presionar contra las paredes y tampoco hacer presión contra el fondo del surco. ¿Y por qué es esto? Porque hay veces que hay zonas de premolares y de superiores y sobre todo en los inferiores, donde generalmente hay que ver si es o no un surco profundo. En los molares generalmente a veces hasta visualmente uno se da cuenta que estamos en presencia de un surco profundo. Eso en cuanto a las características para diagnóstico. Bueno, habíamos visto entonces el sellado de las fosas y fisuras, que es una técnica, recuerdan que se introducía una resina en forma permanente en los surcos y fisuras profundas. Ahora tenemos los selladores como material en sí. Y estas son resinas fluidas adhesivas de baja tensión superficial y baja viscosidad. Esa es la condición que sí o sí tienen que tener para poder fluir dentro del surco. Esa es la propiedad para fluir dentro de las fosas y las fisuras. Baja tensión superficial y baja viscosidad. Y tenemos que los selladores se van a clasificar teniendo en cuenta ciertos ítems, como son la composición, la coloración, el relleno, la presencia o no de flúor y la polimerización o la manera en que polimeriza el sellador.
Y así tendremos que de acuerdo a la composición están constituidos por resinas de bisfenol A y glicidilmetacrilato, que es bis-GMA, que es la manera en que se produce la reacción química, que puede ser accionada por luz halógena o química. De acuerdo a la coloración, pueden ser transparentes o con color, o coloreados, que tienen dióxido de titanio, que es la sustancia que le da color, y fíjense, acá hay un ejemplo de un sellador de color rosado, otros vienen blancos o opacos, y los transparentes donde se puede ver perfectamente la superficie cruzal. Todos tienen su desventaja y desventaja, ¿no es cierto? Los transparentes es difícil el control de la permanencia del sellador en las fosas y fisuras. El rosado se ve perfectamente, pero es antiestético. Y el opaco blanco sería el más aceptable en este caso, porque nos permite evaluar la permanencia o no de un sellador en las fosas y fisuras. En cuanto al relleno, pueden ser sin relleno o con relleno, donde el material de relleno generalmente son partículas o cristales muy pequeños de cuarzo. ¿Qué pasa? Si yo tengo un sellador con mucho material de relleno, eso va en detrimento de una de las condiciones que era la viscosidad, entonces hace que penetre más difícilmente en la fosa. Yo tenía que tener como condición primordial, ¿se acuerdan? Que sea fluido. Puede ser con flúor o sin flúor. Los que tienen flúor tienen la propiedad, ustedes ya vieron bien todas las formas de incorporación de flúor, por ejemplo, en los materiales, habían visto la clase pasada, en uno de ellos es en los selladores. Los que son con flúor, ¿qué pasa? Son anticariogénicos y fortalecen la estructura del esmalte. Y de acuerdo a la polimerización, pueden ser autopolimerizables o fotopolimerizables. Los de autopolimerización polimerizan por una reacción química y los de fotopolimerización por acción de la luz halógena. Fíjense que en el caso de los de autopolimerización, estos tienen en su presentación dos frasquitos, uno es un monómero, el otro es un catalizador, tiene pinceles, un manguito y pinceles para mezclar en esta cazoleta, y al mezclarlo se produce una reacción química que hace que podamos llevarlo así a la fisura. Tiene la desventaja del tiempo de trabajo, y empezar la reacción ya de polimerización cuando todavía no hemos llegado a nuestro surco. Y en los de fotopolimerización son más prácticos. Fíjense que viene en una sola jeringuita ya el sellador con unas puntas aplicadoras y se polimerizan por acción de la luz halógena. Los avíos siempre traen el ácido grabador, en los dos casos. Los que actualmente se utilizan son ácidos en gel. ¿Qué condiciones debe reunir un sellador de fosas y fisuras? Como todos los materiales dentales o materiales odontológicos, debe cumplir con la función de biocompatibilidad, o sea, una reacción favorable para la biología, para la cavidad bucal. Es decir, que no debe producir irritación, no deben ser tóxicos, no deben generar reacciones adversas sobre la mucosa. De fácil manipulación. Es decir, más o menos algo ya estuvimos hablando cuando hablábamos de lo de autopolimerización y fotopolimerización. Son más fáciles los de fotopolimerización, porque los de autopolimerización el tiempo de trabajo es muy corto. La adhesividad. La adhesividad es una propiedad que está en relación con el sellado o con el sellado entonces del material contra la fisura. Es la propiedad que tienen los materiales de unirse dos superficies. Y esta está en relación con el sellado o el sellado marginal. Fíjense, acá tenemos dos imágenes. Una donde el sellado, o sea, la unión entre el material
y la superficie del esmalte es hermética. Acá no hay ningún tipo de microfiltración. En cambio, fíjense acá lo que pasa. Hay una filtración. Otra de las propiedades es la capacidad de retención, y esta está relacionada con el buen sellado marginal. Si hay un buen sellado marginal, va a haber, entonces, no va a haber una zona de separación como hay en este caso, donde el sellador se separó de la superficie del esmalte, y fíjense, aquí hay una microfiltración de fluidos, de material orgánico, de microorganismos. La capacidad de retención también, entonces, fíjense acá lo que ocurre en esta superficie. Un cachito, a ver. En esta acá, donde el sellador se está separando de la superficie del esmalte. Eso en cuanto a la retención. En cuanto a la viscosidad, dijimos hoy que los selladores debían tener baja viscosidad y baja tensión superficial. ¿A qué se refiere la viscosidad? La viscosidad es la propiedad que tienen los líquidos, sobre todo, de fluir. A mayor viscosidad, más espeso es un líquido. En este caso, nosotros tenemos que tener un líquido que sea poco viscoso, es decir, que pueda fluir por la fosa o la fisura, que es muy estrecha, tiene que fluir por capilaridad prácticamente. Lo mismo en lo referente a la tensión superficial, que es la fuerza que mantiene unidas las moléculas del líquido. Entonces, en un líquido generalmente esas fuerzas son fuerzas moleculares débiles que hacen que el líquido fluya más fácilmente. Entonces, fíjense acá en este caso, cómo el material va a fluir hasta el fondo de la fisura, y si hay ciertos microorganismos, cantidad de microorganismos en esta zona, al obturar la fosa, ¿qué pasa? Esos organismos van a quedar sin sus nutrientes y entonces no metabolizan o no producen productos metabólicos. ¿Qué otra propiedad o condición debe reunir un sellador? Tiene que tener resistencia a la abrasión, es decir, resistencia a las fuerzas masticatorias. Y con respecto a la acción cariostática, habíamos visto que se refería al agregado sobre todo de flúor, que les da acción cariostática, o de refuerzo al esmalte. Esas son las condiciones que debe reunir un sellador. Muy bien. Ahora, ya sabemos las condiciones, cuántos tipos de selladores hay. Vamos a ver qué necesitamos para hacer nuestra técnica de sellado de fosas y fisuras. En el material de estudio que yo les envié y que está en el aula, ustedes van a ver que hay un anexo donde está una lista completa de todos los materiales que necesitan para hacer la técnica de sellado de fosas y fisuras. Pero así brevemente acá les muestro lo que se necesita. Se necesita goma dique para el aislamiento absoluto, microbrush, necesitamos eyector de saliva, nuestra solución o pastilla o comprimido de sustancia revelante, por supuesto el sellador. ¿Qué más? Necesitamos, por supuesto, todos los elementos para hacer el control de la biopelícula. También babero, la cadenita para babero, y vamos a necesitar, en lo referente a instrumental, espejo, pinza y explorador, ocasionalmente para usar el explorador de Jufredi, el portaclam, el perforador de goma dique, el arco de Young, después gasas, rollos de algodón, para poder hacer nuestro aislamiento absoluto. Ahí hay unas brochitas también que les puse acá, donde tenemos. También necesitamos un instrumento de extremo redondo, o aplicador de Vical, micromotor contra ángulo, las brochitas que son para hacer la limpieza del surco,
Y también vamos a necesitar papel articular. Hasta ahí todos los elementos que necesitamos. Bueno, y ahora vamos a ir al flujograma de procedimientos. Es decir, cómo vamos a realizar la aplicación del sellador de fosas y fisuras. Entonces, aquí le puse esta imagen para recordar un poquito dónde trabajamos nosotros en la clínica y también para que ustedes sepan que de aquí en adelante los pasos que van a realizar son los pasos de la técnica propiamente dicha que la van a realizar sobre el paciente en la clínica. Para eso entonces van a ingresar a la clínica siguiendo las normas de presentación personal y circuito de bioseguridad. Van a hacer la historia clínica completa, con todos los pasos que se solicita, es decir, el interrogatorio, todo el examen extrabucal, intrabucal, índices, odontograma, caracterización o personalización del paciente y lo que van a ver en la próxima clase también, que es el plan preventivo básico. Completita la historia clínica. Después van a hacer la motivación del paciente y para eso le van a explicar en forma clara y sencilla los por qué, para qué y cómo van a hacer la técnica. Con un lenguaje sencillo, no con palabras técnicas. Para ustedes explicarle así todo el procedimiento entonces a realizar. Y vamos a empezar entonces haciendo la detección y el control del biofilm dental, para lo cual entonces vamos a hacer como siempre el control con solución revelante. Se le hace entonces, recuerden, enjuagar al paciente, se elimina después con micromotor y cepillos. Se utiliza también, recuerden, el hilo dental para eliminar la biopelícula que está entre los dientes o interproximal. Se le hace hacer después un nuevo enjuague. Se le hace un segundo revelado en general para hacer un revelado de control, se llama, porque acá no tiene que existir nada de biopelícula o biofilm dental. ¿Está? Luego vamos a hacer la selección de la pieza dentaria a sellar. Recuerden que estaban todos los pasos para el diagnóstico. La seleccionamos, una pieza dentaria que tenga un surco profundo sano. Para eso hacíamos nuestro diagnóstico diferencial con pieza dentaria cariada o surco cariado, perdón, y surco remineralizado. Selección de la pieza dentaria sellada, entonces el paso que vimos. Aislamiento absoluto de la pieza dentaria seleccionada. Lo vamos a hacer con la utilización entonces de grapas o clamps, con la utilización de goma dique, el arco de Young, eyector de saliva, colocación de rollos de algodón, tanto en vestibular como en lingual de la pieza dentaria, y también 2 rollos de algodón en la zona vestibular del maxilar superior, para que no exista ningún tipo de secreción del conducto de Stenon. Entonces, un buen aislamiento absoluto del campo o de la pieza dentaria seleccionada para ser sellada. Luego viene la profilaxis de la pieza dentaria. ¿Cómo vamos a hacer la profilaxis? Lo hacemos solamente con micromotor y con brochitas, sin ningún tipo de pasta profiláctica que pueda interferir en una propiedad muy importante que tenemos, que es la adhesión. El éxito de nuestro sellador va a estar en la permanencia. Dijimos que era una técnica por la cual buscábamos la introducción y la permanencia de un sellador, porque el sellador podemos colocarlo en una técnica fácil y sencilla, pero se ve la calidad de la técnica en la permanencia que tenga de ese sellador en el surco. Profilaxis de la pieza dentaria. Luego viene el acondicionamiento, se llama de la superficie oclusal, o la aplicación del ácido grabador. Para ello vamos a utilizar el ácido fosfórico al 37%. Ortofosfórico al 37%. ¿Qué finalidad tiene
hacer el grabado de la superficie oclusal es primeramente remoción de película orgánica que pudo haber quedado retenida cuando no pudo haber quedado retenida a pesar de haber hecho nosotros nuestro buen cepillado con brochita. También nos va a permitir crear porosidades en la superficie de esmalte e incrementar el área de adhesión y permitir así una unión micromecánica entre el sellador y la superficie de esmalte por medio de prolongaciones que se producen en esta superficie de esmalte y que favorecen la retención de nuestro sellador. Unión micromecánica es la que se produce, recuerden. Entonces, este es el paso por el cual colocamos el ácido grabador sobre la superficie oclusal con un pincel y lo dejamos actuar durante 15 segundos. 15 segundos actúa nuestro sellador y luego tenemos que lavar. Lavamos con un chorro de agua, bien lavamos la superficie, eliminamos por cualquier excedente que pueda tener con unas torulitas de algodón, continuamos el lavado y tenemos así la superficie grabada, que fíjense el aspecto que tiene. Nos recuerda nuevamente a la mancha blanca con su aspecto blanco tiza, aspecto poroso, opaco, aspecto rugoso. Y esa es la superficie lista y preparada para recibir nuestro sellador y que quede retenida en esa superficie y cumpla con la función de lo que dijimos que era el fundamento, que era ¿cuál? Modificar la morfología de la superficie oclusal retentiva. Luego vamos a aplicar nuestro sellador. Para aplicar el sellador vamos a hacerlo con un microbrush. Generalmente se dice, para ser más minuciosos en la técnica, ¿no?, que tendría que ser de mesial a distal y de vestibular a lingual, pero la idea es que sean movimientos lentos, que el microbrush esté bien empapado con el sellador, con el material, de tal manera que después no queden burbujas, no se produzcan burbujas ni tampoco porosidades. Tiene que ser un equilibrio justo, ni tampoco en exceso. Se aplica el sellador, como generalmente usamos nosotros, al menos usamos en el módulo sellador de fotocurado, tenemos que utilizar nuestra lámpara de luz halógena. La lámpara de luz halógena que generalmente se activa durante 30 segundos, pero ustedes siempre tienen que leer las especificaciones del producto o las especificaciones dadas por el fabricante. En general son 30 segundos. Y luego vamos a hacer la evaluación clínica inmediata de nuestro sellador y podemos encontrarnos con que o pudo haber atrapamiento de burbujas o pudo haberse colocado en exceso, lo que va a producir interferencias en la oclusión. ¿Con qué instrumento vamos a hacer la evaluación clínica inmediata? ¿Por qué es inmediata? Porque la hacemos sin retirar el aislamiento absoluto. Entonces, si hay que hacer un retoque en nuestro sellador, nos da la posibilidad, ¿por qué? Porque el campo está aislado. ¿Con qué vamos a hacer? Con el instrumento que les había dicho que teníamos, que tiene que tener un extremo redondeado, que puede ser un aplicador de discal o un bruñidor pequeño. Bueno, en este momento de la evaluación o exploración y control del sellador, lo hicimos con el instrumento de extremo redondeado, el de bruñidor pequeño, aplicador de hidróxido de calcio, que vamos a ver si el material polimerizó. Si polimerizó correctamente, no hay burbujas ni excedentes, entonces se hacen los controles cada 6 meses. Pero si hay fallas, ¿qué significa? Lamentablemente, hay veces que sacan ustedes todo el aislamiento, todo ya está listo, aparentemente vamos y miramos y resulta que falta una zona donde no hay sellador, no hay material. ¿Qué pudo haber ocurrido? En esos casos pudo haber ocurrido que hubo fallas en el aislamiento absoluto del campo operatorio, o también pudo haber
al haber un mal aislamiento, entonces filtró un poco de saliva, o también pueden haber inconvenientes con respecto al material que pudo haber estado vencido, por eso hay que mirar siempre, o muy próximo al vencimiento, pero ¿qué pasa? No lo conservaron en la temperatura ideal que dice en las especificaciones del fabricante, y sobre todo en nuestra zona, por ejemplo, acá hay mucho calor, entonces hay que tener en cuenta de tenerlo en un lugar siempre bien protegido de factores como la temperatura, la humedad. O también por el mal acondicionamiento o por el de la superficie, o decir defectos en el grabado ácido. Esas pueden ser las causas de las fallas o los fracasos en el sellador de fosas y fisuras. Pero una vez que nosotros comprobamos, está todo bien, el sellador permanece en el surco, vamos a hacer el retiro del aislamiento absoluto con el portaclamp. Retiramos el clamp y luego vamos a comprobar o hacemos el control de la oclusión con el papel articular, y entonces vemos si existe o no contacto prematuro o si la oclusión es correcta. Si existe contacto prematuro, se va a formar un círculo donde la parte del medio queda blanca, de la superficie dentaria, digamos, y la oclusión correcta es cuando queda toda pintada de azul, la superficie. Lo ideal cuando se coloca un sellador es no hacer ningún retoque en la oclusión, porque recuerden que estamos hablando de un material que entra en un estado fluido, o ingresa a la fisura y después se solidifica, pero digamos que la propiedad principal del material no es la resistencia. Entonces, si tocamos con una fresita, corremos el riesgo de retirar partículas de sellador. Por eso lo ideal es no tocar y hacer minuciosamente la técnica de colocación. Esa es la pieza dentaria sellada. Y bueno, entonces, lo importante es hacer el diagnóstico diferencial y colocar nosotros el sellador en la pieza dentaria correcta. Acá vemos otra vez entonces nuestro surco profundo o el surco con caries, hacer el diagnóstico diferencial con el surco remineralizado. Hay que agudizar la visión para poder hacer un correcto diagnóstico. ¿Y qué podemos decir como conclusión entonces? Que la aplicación de los selladores de fosas y fisuras es un tratamiento o una técnica segura y efectiva en la prevención de caries de superficies oclusales, que constituyen un paso importante del plan preventivo básico, que lo van a ver en la próxima clase. Y como les había dicho al principio, esta técnica, si se complementa con educación al paciente, medidas efectivas de higiene oral y uso de fluoruros y visitas regulares al odontólogo, es una buena manera de prevenir las caries de superficies oclusales, disminuyendo de esta manera el riesgo. Muy bien. Acá está la bibliografía, que también está en el material de estudio. Y con esto damos por finalizado nuestro teórico de la fecha. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Tienen? Estoy a disposición. No, doctora, se entendió re bien. Bueno, Silvi, Sí. si se van ahora, se van los chicos, yo quiero que se queden los docentes, que quiero decirles algo, ya que estamos todos, ¿puede ser? Bueno, sí. O después nos conectamos de nuevo, todo, como quieran. Listo, dale, mejor. Dale. Muy bien.